El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a CICESE para Todos, un programa de la Unidad Académica Tepic del CICESE en el que difundimos ciencia y tecnología. Nos escuchamos a través del 101.1 FM de Radio One. Mi nombre es Marileidy Arbizu y hoy tenemos invitados muy especiales, estudiantes de la maestría en Ciencias en Tecnologías Avanzadas e Integradas. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hola, ¿qué tal, Marileidy? Muy bien, muy bien. Bien, nos encontramos muy bien. Muy bien, Marileidy. Muchas gracias por tu invitación nuevamente. Antes de continuar, ¿podrían presentarse, por favor? Bueno, pues comenzamos conmigo. Mi nombre es Luis Fernando López Sánchez, actualmente estudiante de la MACTAI en el Centro de Investigación de aquí de Tepic, CICESE UAT. Pues los dejo con mis compañeros. Al igual que mi compañero, estudio donde mismo y en la misma unidad. Y mi nombre es Eduard Moreno y un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, mi nombre es Guillermo Dávalos Gutiérrez y al igual que mis dos compañeros, soy estudiante de CICESE UAT en la maestría de Ciencias en Tecnologías Avanzadas e Integradas. Excelente, chicos, bienvenidos nuevamente. Y bueno, el programa pasado tuvimos invitados a otros de sus compañeros, quienes vinieron a hablarnos de su proyecto en la materia de diseño centrado en usuario. Nos divertimos bastante escuchando las anécdotas de cómo hicieron las pruebas de lo que querían los usuarios finales, sobre todo porque iba dirigido a un público de infantes. Entonces, el día de hoy quiero que ustedes me digan en qué consiste su proyecto, que también lo vamos a abordar desde el diseño centrado en usuario, pero que es otro proyecto. Ok, bueno, Marileidy, nuestro proyecto en sí es una aplicación gestora de técnicas de relajación y reducción de estrés. Eso es nuestro proyecto en sí, es una aplicación y está dirigida a jóvenes estudiantes universitarios de 18 a 24 años. Súper. ¿Qué fue lo que les motivó a enfocarse en el tema de estrés y ansiedad? Que ya por el rango de su grupo me doy una idea, pero me gustaría que ustedes me cuenten. Uno de los principales factores de los cuales nos interesó y nos preocupó fue el hecho de conocer un poquito sobre que el estrés sí existe en los estudiantes y hay un alto porcentaje, alrededor del 70% en los estudiantes. Entonces es un área que preocupa y que requiere sí o sí una alternativa solución. Sí, es un porcentaje arriba de la media y que necesita de intervención, ¿no? ¿Es solo a nivel posgrado o licenciatura también? Pues ¿O en general? Yo creo que es un problema más en general, no solo en la parte educativa, sino también puede ser en la parte laboral. Ese estrés siempre está presente. No es como que podamos decir que se elimina el estrés. No, siempre contamos con un estrés constante. Entonces, yo creo que enfocarlo ahora a esta parte de los estudiantes puede ser un apoyo para poder ayudarlos. Es como menciona el nombre de su proyecto, aprender a gestionar el estrés. No estamos hablando de quitarlo o eliminarlo, sino de aprender a gestionarlo. Es correcto, Marileidy. Muy bien. Y cuéntenme, el equipo pasado nos decía que ellos no tenían el diseño de su producto como tal y que tuvieron que ir construyéndolo a través de las interacciones con los usuarios finales. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes? Bueno, empezamos recopilando información, conociendo más el área como tal de lo que queríamos hacer, y le preguntamos a los usuarios a través de entrevistas qué necesitaban o qué, básicamente conocerlo más, saber cómo ellos afrontaban su problema de manera natural y cómo nosotros podríamos implementar o generar o desarrollar una herramienta con base a esa información. Así que partimos de eso. Ellos tenían un problema, lo hacían de esa manera y podríamos nosotros incorporar esa manera a una aplicación o a un sistema en general, porque aún no se define ese aspecto,
Y ya después, posteriormente, pues llegamos a la conclusión de que sí era una aplicación que les ayudara a ellos con el estrés. ¿Y si encontraron que los usuarios finales estuvieran utilizando algún tipo de técnicas para manejar el estrés? Sí, los usuarios acudían de muchas maneras. Buscaban cómo regular su estrés y algunos de los usuarios usaban técnicas, otros hacían ejercicio, algunos escuchaban música. Había diversas actividades que hacían ellos. Entonces, a partir de esto, pues, así había usuarios que usaban técnicas, por ejemplo. O sea, eso ya después lo implementamos, pero sí, hay cosas que ellos hacían. Sí, algunos decían que hacían ejercicio, escuchaban música o implementabas técnicas de mindfulness para ayudar a reducir su estrés. ¿Y cuál sería la ventaja de realizar estas técnicas o prácticas que ya se vienen haciendo, llevarlas a una aplicación móvil? Tiene una mejor orientación en cuanto a los tiempos, ya que la aplicación tiene una interfaz que les ayuda a tener como una guía visual y auditiva de cómo se hace la técnica de manera correcta, al igual que una información más precisa de cómo realizarla. Algo que pues lo hace más, de cierta manera, más dinámico, interactivo, visual, para que puedan hacerlo más acorde a cómo se hace realmente. Digamos que algunas de las ventajas serían que te marcaría los tiempos, por ejemplo, tener alarmas que ya te recuerden hacer dicha actividad, ¿no? Y te formen un hábito. ¿Esas serían algunas de las ventajas? Sí, cabe resaltar que a veces los estudiantes, uno como persona, no organiza ciertas cosas. Entonces, parte de ello está la organización de las tareas, determinar qué pueden ser los futuros estresores que pueden estar ocasionando ciertas circunstancias que lo estresen. Entonces, con base a toda la información recolectada y todo lo que se validó o está validado científicamente, con eso pues es una recopilación de todo ello. Aquí hay algo interesante, y es que algunos usuarios que hacían técnicas, por ejemplo, no sé si hacían las repeticiones correctas, en esa parte no me recuerdo, pero había usuarios que sí hacían técnicas, lo reafirmo, pero había otros que no conocían de nada de eso. O sea, ahí es la implementación de algunos usaban algunas situaciones que otros no conocían, y si las combinamos todas en esta aplicación, los que no conocían algo, pues ahora es esa herramienta nueva que no tenían conocimiento. Algunos decían como, yo no sabía que existía esto y me está ayudando. Un panorama más completo o alternativas, por así decirlo. Y hablando de su grupo de usuarios, ¿quiénes eran? ¿Se puede decir de dónde estaba ese grupo? Sí, claro. La recopilación, primeramente, fueron diferentes etapas. Entonces, en cada una de las etapas se recolectaron de diferentes formas. Es decir, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Valle de Banderas, estudiantes del área de Vallarta, estudiantes del área de aquí mismo de Tepic, de la misma Universidad Autónoma de Nayarit. Fue una recopilación al principio muy extensa para conocer el área en el que estábamos. Es decir, que sí los puede afectar y que en dónde estamos. Posterior a ello se redujo conforme a las entrevistas. Las entrevistas fueron menores para poder centrarnos en qué aspectos podrían afectar. Y fueron unos 10 estudiantes, si mal no recuerdo. Al principio 10, después otros 5. Y al final fueron 10 estudiantes mismos de aquí, de la Universidad Autónoma de Nayarit, con los que se recopiló cierta información. Excelente, quedó aquí en casa, por así decirlo. Sí. ¿Y qué principios del diseño centrado en usuario aplicaron durante el desarrollo de este proyecto? Lo primero, pues, fue seguir una metodología llamada Rabbit. También, como los otros chicos. Correcto, exactamente. Entonces, la metodología Rabbit nos dice que podemos primero entrar en el contexto, acceder o estar con los usuarios o la situación. Posterior a ello, balancear las necesidades, es decir, qué sí priorizamos y qué no. Posterior a ello, construir una imagen. Y al final de cuentas es probar ese producto. Entonces, es un proceso iterativo, se puede retroalimentar en cada una de las etapas y cada uno de los ciclos se les llama como tal. Entonces sí fue algo como de prueba y error.
o no se le puede decir así, pero es como una recopilación mayor o amplia de lo mismo que ya teníamos. Muy bien. Y en estas fases que tiene la metodología Rabbit, ¿qué hicieron en la primera? La primera, primero lo que se hace es recopilar información de los usuarios. Que era lo que nos contaba Fernando. Para conocerlo mejor, para conocer sus necesidades. En nuestro caso, por ejemplo, los factores de estrés, el impacto que le genera. Esos indicadores. Esos indicadores generales sobre cómo conllevan el día a día de eso. Conocerlo mejor. Y a partir de esta información, ¿qué decisiones de diseño tuvieron que tomar pensando en el usuario? Bueno, primeramente estamos indecisos si hacer un videojuego o hacer una aplicación. Ya más adelante se resolvió esa cuestión, pero... ¿Cómo lo resolvieron? Es que primero observamos lo que ya se había hecho anteriormente, como una recopilación de lo que se había hecho anteriormente, ya sea aplicaciones o videojuegos, y ya hay algunas aplicaciones famosas que utilizan. Entonces nosotros quisimos adaptar a eso que ya funcionaba, entonces pero dándole un toque de lo que es el diseño centrado del usuario, basándose en las necesidades que requería este usuario. Entonces con la recopilación que obtuvimos, pues pudimos sacar qué técnicas o qué debería incorporar cada apartado de nuestra aplicación. ¿Y pueden compartirnos cuáles fueron esos resultados? En la primera iteración, o lo primero que hizo que... La primera interacción con los usuarios. La primera iteración me refería. Del prototipo. Digamos que después de pasar a estudiar los usuarios, sigue analizar esa información. En la parte del análisis, pues recopilando esa información, necesitaban gestión de tiempo, por ejemplo, diarios. La aplicación incorpora diarios, gestión de tiempo, que son como calendarios, las técnicas de relajación, y implementa también información sobre el estrés y técnicas como tal. O sea, algo más. Tiene un apartado informativo, tiene un apartado de práctica o de conocimiento. O sea, tú aprendes con las técnicas, aparte de que ves visualmente cómo se hacen, aprendes de ellas. Y pues tiene el apartado de música, por ejemplo, que es algo que destaca porque la mayoría de los estudiantes usaban música, así que incorporamos esa función, pero con nuestra situación en el aspecto de relajante, que es lo que necesitaban los usuarios. O sea, recopilamos la información, los usuarios necesitan relajarse y todo lo que implementa la aplicación es referente a ello. Y las funcionalidades las fueron definiendo con base en este análisis, pero ¿hubo alguna que ustedes consideraran importante y que no se agregara? ¿O que los usuarios hayan pedido y que no se agregara? Porque muchas veces, como comentábamos, se recae en que ellos piden sus preferencias, ¿no? Pero no sus necesidades. Y ahí está el punto, encontrar cuáles son las necesidades. Claro, también adaptarse al contexto y a las preferencias. Pero no sé si había algo como muy característico de alguien que decidieron no implementar aunque se pedía. Más bien modificar la implementación. Por ejemplo, lo de los calendarios, decían que no querían algo que los estuviera hostigando, recordando las a cada rato. ¿Verdad? Las notificaciones, que estuviera ahí. Hey, tienes que hacer esto. Querían algo más, de cierta manera, saber que estaba ahí, pero no que les estuviera recordando. Es como por la eso aplicación de la mascota de una aplicación famosa de idiomas, que puede ser muy Sí, insistente, ¿no? Para que Sí. practiques. Sí, no, en este caso es, ok, en el calendario, por ejemplo, está la posibilidad de que realmente te recuerde o no, simplemente como una nota. Ponle que el calendario es como una modificación en notas. Son notas mentales de lo que tienes que hacer, o pendientes, o cositas, o cosas que quieres recordar después y las dejas ahí almacenadas. Cabe resaltar también que cada una de lo que está implementado, en el caso de las técnicas, se estuvo apoyando con un experto, un especialista en este caso, quien nos fue guiando en el proceso. Fueron dos en el caso. Uno nos dijo sobre la parte de la organización del tiempo y otro resaltó mucho la parte de las técnicas. Incluso retroalimentó en cierto lugar para decir cuáles técnicas sí estaban validadas científicamente, dónde nos podíamos guiar y de qué forma se estaban realizando correcto. Claro, porque al hablar de cuestiones de salud mental es importante tener, pues sí,
la interacción con los usuarios finales, pero también la validación de los expertos, ¿no? A final de cuentas. Ujú. Bueno, chicos, ya para finalizar me gustaría que me contaran cómo fue su experiencia en esta materia, cómo eran sus expectativas iniciales y cuáles fueron sus percepciones finales, ¿no? ¿Qué tal les fue? O si hubo alguna anécdota ahí chistosa en el desarrollo de su proyecto. Bueno, pues me gustaría comenzar diciendo que para empezar es un reto inicial que no sabes en dónde va a parar o cómo lo vas a construir. Posterior a ello dices, ok, vamos agarrándole forma, vamos recolectando cierta información y ya sabemos por qué camino ir, pero no sé todavía qué va a ser. Posterior a ello, lo que se me hizo más divertido fue el salir al campo y buscar a los usuarios, que suelen ser un poquito difícil el acceso. No porque no lo permita la institución, sino porque a veces no se dan el tiempo completamente para saber qué es lo que se está trabajando y saber que este apoyo es un apoyo para ellos, para los estudiantes. Tiene que haber disposición del usuario final en Sí, colaborar, ¿no? Es muy importante porque si no, pues no podemos avanzar. Depende de ellos totalmente, Es básicamente. como cuando te piden contestar una encuesta política o quizás de alguna empresa y respondes a todo que sí, ¿no? Sí. Por quitártelo de encima, pero aquí no, aquí sí se debe trabajar con personas que estén de alguna forma involucradas o comprometidas con el proyecto. Sí, una parte fundamental aquí no es que tanto sea la puntuación que nos den, sino que nos retroalimentes y nos digas de forma textual qué fue lo que sí te agradó. No solamente un 10 evalúa bien a la aplicación, sino el que tú me digas tu punto de vista. Entonces, eso es lo más nutritivo para poder realizar un diseño centrado en el usuario correctamente. También hacerles entender el hecho de que en este caso lo que está mal somos nosotros, nuestra aplicación. Ellos tienen que decirnos, o sea, qué no les gusta. No es que los estemos evaluando a ellos, le picaste aquí y lo hiciste mal. No, es al revés. Tú le picaste aquí y no hizo lo que querías, entonces estamos mal nosotros. Que sea Eso. más intuitiva la aplicación. Que sea súper Sí. intuitiva para ellos y entiendan completamente. Y no es tan, reinsisto, no es que estén mal ellos, sino que con base a lo que ellos dicen nosotros tenemos que corregir porque está mal nuestro diseño. Claro, no es una evaluación, sino más bien un enfoque en satisfacer las necesidades de aquellos que van a usar. Pues ojalá este proyecto llegue a otras etapas. ¿En dónde les gustaría verlo? Si se puede, hasta publicado, ¿no? Que lo usen, la verdad, porque sentimos que es un buen proyecto que, o sea, tiene futuro si lo ves de esa manera, que es como un apoyo. Entonces, pues que lo puedan usar los usuarios sería magnífico. Una de las principales cosas que me gustaría decir es que pierdan el miedo ese, ¿no? A los estudiantes, que pierdan el miedo que hay otras cosas, que no solamente es o hacer algún deporte o hacer ciertas cosas que son las cotidianas, sino que se abran a poder conocer estas aplicaciones que son para ellos al final de cuentas. Claro, o nuevas herramientas, ¿no? Sí. No Sí. tienen que dejar sus técnicas usuales, pero pueden añadir estas herramientas. Ujú. Que- Sí. ¿Algo más que deseen añadir, chicos? Pues no, agradecemos mucho aquí a todos los estudiantes que nos brindaron el apoyo para poder probar estas técnicas. También a las abejas que me picaron durante el proceso. Fue una anécdota. Fue una divertida. anécdota y es parte del proceso. Entonces no cambiaría nada. Quizás le pondría un poquito más de empeño. Pero fuera del el resultado que se obtuvo, pues seguimos trabajando en ello, ¿no? Muchas Estamos gracias, echándole chicos. ganas. No, muchas gracias a ti por la invitación, Marilady. No, a ustedes por venir. Y bueno, si alguien de los radioescuchas está interesado en este tipo de metodologías de diseño centrado en usuario, puede acercarse a la unidad académica TEPIC del CICESE o como tal puede inscribirse al programa de posgrado de la maestría en Ciencias en Tecnologías Avanzadas e Integradas. Hay convocatoria abierta, los requisitos están fácil y todo es completamente gratuito. Así que si quieren más información, síganos en redes sociales, estamos como CICESE TEPIC. Les deseamos un feliz sábado y los invitamos a escucharnos la próxima semana en CICESE para Todos, a través del 101.1 FM de Radio One. CICESE para Todos.
un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para todos. Por una cultura científica, CICESE para todos.